Bien, buenos días para todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. ¡Wow! ¡Qué ánimo! Me encanta. Excelente. Buenísimo. Imaginémonos que en este momento nos convertimos en un superhéroe. Imagínate en este momento que tú eres un superhéroe. ¿Ya lo tienes en la mente? Sí. ¿Sí? Necesito que te pongas de pie en este momento, por favor. Ponte de pie. Y con la persona que tienes a un lado, necesito que tú le muestres ese gesto a ese superhéroe que eres tú. ¿Cuál es ese superhéroe? Y necesito que hagas ese gesto con toda esa positividad del mundo. Haz ese gesto, vamos, vamos. Quiero ver cómo le haces ese gesto de ese superhéroe. ¿Sí? Porque ese superhéroe que estás mostrando en este momento es lo que tú quieres irradiar, lo que tú quieres impulsar. Soy Rodrigo Quintanilla, un placer, pueden tomar asiento, gracias. Y qué importante que en este caso, como todo buen superhéroe, es bien importante también tener en cuenta que también tenemos un superpoder. Y la pregunta es, ¿cuál es ese superpoder que tú tienes? ¿Cuál es ese superpoder que lo tienes ahí y que incluso generas o buscas favorecer, no solamente personalmente, sino que quieres favorecer a otras personas más? Allá por los años 90, resulta que había un muchacho en el cual, sí, sus padres tal vez nunca no estudiaron demasiado, no tuvieron como esa oportunidad de crecimiento profesionalmente, entre comillas, pero el conocimiento sí lo tenían, claro que el conocimiento lo tenían, ¿sí? Y pues incluso el padre de ese muchacho lo llevaba a trabajar. Y ahí donde uno se dio cuenta el punto y todo el esfuerzo y trabajo que su padre realiza. Porque era un trabajo bastante forzoso, en donde trabajaba con bombas, que esas bombas son básicamente para impulsar, un equipo de bombeo para impulsar el agua y que pudiera llegar a todos los hogares, en este caso del país. Pero bien importante que en base a ello, ese joven iba valorando. Y en base a esa valoración, iba viendo el aspecto de que también tenía que ser alguien. Y que esa persona que le estaba inspirando le iba a permitir llegar más allá. Y ese superpoder es bien importante que se manifieste en un cierto punto, ¿sí? Y ese superpoder básicamente lo vas a manifestar en base a varios aspectos que quiero recalcar. La primera, que si tú quieres que ese superpoder aparezca, en primer lugar tienes que tener una gran voluntad, un gran deseo, un deseo que ese superpoder aparezca. En tercer lugar, no solamente pienses en ti, piensa cómo ese superpoder no solamente te va a beneficiar a ti, sino a los demás, ¿sí? Y por último, sigue con esa consistencia, insiste, insiste, hasta que lo puedas lograr, ¿sí? Y así sucedió con ese joven. Ese muchacho estudió, hizo muchos sacrificios, se logró graduar. Y lo importante de todo, que también, muy valioso, logró tener una familia. Hijos lindos, una esposa linda. Que en la vida podemos equivocarnos, pero que también en la vida te permite mucho a darte esas lecciones para que tú puedas superarte. Y ante todo, esas motivaciones son las que te permiten ir creciendo. No desde el punto de vista físico, porque yo creo que no podemos crecer, ¿verdad? Pero sí desde el punto de vista personal. Ese joven soy yo, ¿sí? Y en ese joven que en ese momento luchó, vio muchas cosas y quiso crecer. Y ese superpoder que en un momento dado apareció, surgió cuando de repente era una persona que era empleado, estaba atrás encerrado en cuatro paredes y que hacía todo lo mismo de una manera rutinaria. Y llegó un momento que se cansó y dijo ya no. Y empezó a conocer esta parte de la facilitación
empezó a conectarse con otras personas a través de ciertas enseñanzas que trataba de dar esta persona. Y al final decidió renunciar. Y así fue. Eso sí, había muchos factores, porque los hijos tienen que comer, tienen que vestirse. En la casa también hay que ver lo que es todas las cosas que hay que comprar, que hay que tener. Pero bueno, y el detalle y lo importante de eso es que ese superpoder fue descubierto cuando te llevó a ti a tomar una decisión. Y ahí fue donde yo renuncié. ¿Sí? Ahora soy consultor, me dedico a esto, me encanta lo que hago, me apasiona. Cuando yo estoy con las personas, me encanta tener esa conexión en el cual que al principio todos los participantes están así todo callados. Algo así como ustedes, ¿verdad? Pero es obviamente porque me están escuchando. Pero posteriormente, cuando tú generas esa relación con ellos y rompes el hielo, wow, esos rostros al final de la jornada son totalmente diferentes. Y ahí es donde uno dice, ahí está el superpoder, ¿sí? Que si ese superpoder lo utilizas, no como repito, para el beneficio propio, sino que ves cómo puedes generar un resultado positivo para otras personas y que incluso puedes inspirar. Ahí es donde está latiendo enormemente y está creciendo ese superpoder. Te invito rápidamente, dile a la persona que tienes a tu lado cuál es ese superpoder que tú tienes. Rápidamente, en 15 segundos, dile a la persona que tienes a tu lado cuál es ese superpoder que tú tienes. Dile, pero eso sí, díselo con toda potestad. ¿Cuál es ese superpoder que tú tienes? ¿Sí? Ok, tiempo. Yo sé que tú le dijiste a esa persona cuál es ese superpoder. Y me imagino que alguna u otra persona se haya quedado, wow, ese superpoder tenés. ¡Qué genial! Me encanta ese superpoder. Es más, te tomo tu superpoder y quiero alimentar a ese superhéroe que soy yo, ¿sí? Lo voy a alimentar. No nos centralicemos en un solo superpoder. Tú puedes tener muchos, ¿sí? Pero siempre y cuando tú tengas ese deseo de generar más. Hoy en día, la población, hay un 70% de la población, en este caso hablo de mi país, El Salvador, que muchos lamentablemente no llegan a la parte de ser profesionales. Llegan hasta esa parte de tal vez la educación hasta el bachillerato y todo ello. Y ese otro 30%, ¿qué pasa? Tal vez como no han descubierto ese superpoder, sienten que no van a llegar más allá. Pero como lo mencionaba hace un momento, si tú tienes esa voluntad, ese deseo, tenés esa disposición, vas a llegar lejos. Pero todo ese superpoder va a depender de ti, siempre y cuando tú lo quieras despertar. Muchísimas gracias. Aquí una mujer con un superpoder de convencimiento me convenció que te ponga esta capa. Ahí va el superpoder.